Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el tema 12, o vamos a comenzarlo al menos, que se refiere a geología histórica y paleontología. Vamos a ver qué son los fósiles, los procesos de fosilización y la importancia que los fósiles tienen en estratigrafía, el concepto de fósil guía. Vamos a hablar del origen de la vida y la evolución biológica a lo largo de la escala del tiempo geológico, ordenadas desde las más antiguas, las eras precámbricas, luego paleozoica, mesozoica y cenozoica. Vamos a ver cuáles son las paleofloras y paleofaunas más características, una breve síntesis, y conceptos sobre paleogeografía, paleobiogeografía y paleoclimatología. Y también vamos a ver cuáles son los principales eventos tectónicos a lo largo de la historia de la Tierra. Es decir que vamos a ver de alguna manera qué pasó en la Tierra desde hace 4.600 millones de años, ¿sí? Cuándo comenzó la vida y cómo evolucionaron los organismos vivientes, qué son los fósiles y cuáles caracterizan a diferentes periodos geológicos, cómo varió la geografía y el clima, y cuándo se produjeron los principales ciclos tectónicos. Esto de reconstruir la historia de la Tierra en términos geológicos requiere de muchas disciplinas que colaboran para ello, como son la geocronología, la geotectónica, la paleogeografía, la paleoclimatología y la estratigrafía a través de la bioestratigrafía, es decir, con el auxilio de la paleontología o del estudio de los fósiles, ¿verdad? Respecto de la geocronología, ya sabemos qué es, sabemos que hay isótopos como el uranio, el potasio, el rubidio, el samario, que se descomponen para originar lo que habíamos llamado isótopos hijos, del uranio el plomo, del potasio el argón, del rubidio el estroncio, el samario el neodimio, es decir, cómo los núcleos inestables se van desintegrando para originar los isótopos hijos, es decir, cómo los elementos radioactivos se transforman en elementos o en isótopos radigénicos, formados a partir de la radioactividad. Muy bien, la geotectónica y la paleogeografía se refieren a los cambios que han sucedido a partir especialmente de la tectónica de placas y cómo con el funcionamiento de la tectónica de placas ha ido variando la geografía del planeta, cómo se han ido formando supercontinentes y se han ido desmembrando esos supercontinentes, cómo ha ido variando en todo caso la distribución de los océanos y de los continentes a partir de la tectónica. La paleoclimatología, es decir, la reconstrucción de los climas a lo largo de la historia de la Tierra, deriva obviamente del estudio de las rocas. Hay rocas como las tilitas, si ustedes ya saben, que se originan en climas muy fríos, en ambientes glaciales. Al contrario, rocas o secuencias que tienen mantos de carbón, que responden a climas cálidos. Especialmente importantes son los vegetales, la paleoflora, para definir los cambios climáticos. Se pueden utilizar anillos de crecimiento de troncos, ya que son diferentes en climas tropicales y en climas fríos. Las esporas son particularmente importantes para definir el tipo de clima. Y finalmente, sabemos que la estratigrafía, además del tipo de rocas, es caracterizada por el tipo de fósiles que tiene, es decir, la bioestratigrafía, y a su vez esta se puede estudiar a partir del contenido paleontológico que tienen las rocas. Muy bien, vamos a empezar entonces por esto que está en azul: fósiles, procesos de fosilización e importancia en estratigrafía y el concepto de fósil guía, ¿sí? Si yo les hago esta pregunta, seguramente todos ustedes van a responder cosas
parecidas a lo que es un fósil, pero creo que todos van a decir que es un resto de un organismo que vivió en el pasado. Y yo corrijo porque consideramos fósiles a los restos propiamente dichos, pero también a los signos de actividad de los organismos que vivieron en el pasado geológico, ¿sí? Hay determinados tipos de fosilización que no son el resto propiamente dicho, sino un signo de actividad de un organismo. Por ejemplo, una pisada, ¿sí? Una huella. Muy bien, dicho esto, el concepto de fósil guía es muy importante porque son aquellos fósiles que tienen gran distribución areal y corto biocrón. ¿Qué quiere decir corto biocrón? Un periodo de tiempo corto desde que apareció una especie o un taxón hasta que la misma se extinguió, ¿sí? Si yo tengo un organismo que vivió durante 400 millones de años, encontrarlo no me significa mucho. Pero si yo tengo un organismo, una especie, que tuvo un corto biocrón, que solamente vivió durante 5 millones de años, desde que apareció hasta que se extinguió, encontrarlo significa que la roca que lo contiene se formó en esos 5 millones de años que duró la vida de esa especie, ¿verdad? Entonces el concepto de fósil guía es muy importante. El hallazgo de fósiles que son guías son muy importantes en bioestratigrafía. No es fácil que se formen los fósiles, ¿sí? Hay factores para la fosilización, como la naturaleza del organismo, el ambiente y las condiciones de sepultamiento. Ojalá todos los organismos que vivieron en el pasado geológico se hubieran conservado como fósiles. Esto no es así. La enorme mayoría no deja rastro alguno, pero por suerte hay muchos que sí lo hacen, y especialmente cuando la naturaleza del organismo, el ambiente y las condiciones de sepultamiento son propicias para que ese fósil se conserve. Con respecto a la naturaleza del organismo, la mayoría de los fósiles se fosilizan, se conservan porque tienen partes duras. Son las partes duras las que se conservan más fácilmente. Por ejemplo, los dientes, por ejemplo, los huesos, por ejemplo, las valvas de los moluscos y de los braquiópodos, e incluso hay organismos microscópicos como los foraminíferos que se pueden conservar por sus partes duras. Las partes blandas, perdón, vamos a volver, las partes blandas normalmente no se conservan. Las partes blandas son rápidamente presa de otros animales carroñeros o se van pudriendo por efecto de las bacterias, pero las partes duras suelen preservarse. Ahora sí, el ambiente en el cual se murió el organismo y se depositó para formar parte del proceso de sedimentación es muy importante. En ambientes de baja energía es más fácil que se conserven los organismos, en ambientes de alta energía es más difícil. Por ejemplo, en secuencias de esta naturaleza que representan condiciones de depositación de baja energía, en este caso fondos marinos de baja energía, estos son pelitas sedimentarias, estos son calizas sedimentarias, es común que se conserven fósiles, por ejemplo, graptolites, que son muy frágiles y sin embargo el ambiente de baja energía hace posible su conservación. Otros organismos como moluscos y otros requieren no una energía muy alta, pero tampoco son destruidos si la energía es media. Por ejemplo, en secuencias o en estratos arenosos que representan, por ejemplo, ambientes marino-costeros, hay energía, pero esta no es suficiente para que se destruyan todos los restos fósiles, por lo tanto, es posible que se conserven partes de ellos. Y otra condición esencial, especialmente para que
la descomposición no sea inmediata de los organismos que se mueren, es que tengan un rápido sepultamiento. ¿Sí? Si se muere, por ejemplo, cualquier organismo y se sepulta debajo de sedimentos rápidamente, queda protegido, y especialmente queda protegido del oxígeno, y el oxígeno es el que, en todo caso, impide la fosilización. En cambio, cuando hay un ambiente reductor con baja cantidad de oxígeno, es muy posible que se preserve, por lo menos parcialmente, el animal o vegetal, y por lo tanto tengamos la posibilidad de encontrarlo como tal. Ahora bien, hay fósiles de muy diversas naturalezas, ¿sí? Los procesos de fosilización, es decir, el proceso mediante el cual se fosiliza un vegetal o un animal, pueden ser, entre otros, la momificación, la petrificación, la carbonización y la impresión. Hay otros, pero vamos a ver básicamente estos cuatro, ¿sí? La momificación, creo que ustedes todos conocen el caso de los mamuts de Siberia momificados. La momificación es el único tipo de fosilización que puede preservar las partes blandas, ¿sí?, del animal. Esto es un mamut momificado y tiene parte de la piel, debido básicamente a que fue cubierto por suelos muy fríos e incluso por hielo que los preservó de la descomposición. También hay momificación cuando insectos como estos se quedan pegados y luego introducidos dentro de resina de los árboles, ¿verdad? Es otro tipo de momificación donde los insectos pueden quedar perfectamente preservados, incluidas sus partes blandas. A veces incluso en este tipo de pegados en resina puede haber otros organismos. Por ejemplo, acá tienen una pequeña rana que ha quedado momificada en esa resina. La resina, una vez endurecida, una vez transformada en materia mineral, se llama ámbar, ¿sí? Estos son insectos en ámbar, esto es una rana en ámbar momificadas. La petrificación es muy común. ¿En qué consiste? En que los organismos, una vez que se mueren, su materia, su material, el material por el cual están compuestos, literalmente se transforman en mineral, ¿sí? En materia mineral. Una forma es que los pequeños intersticios, huecos, poros que tenga la materia sirvan para la precipitación de minerales, ¿sí? Y la otra posibilidad es que directamente la materia orgánica sea sustituida por materia mineral. Acá estamos viendo un amonite preservado, petrificado, braquiópodos en este caso, ¿sí? Y acá estamos viendo dos casos, un tronco de un árbol y una piña, que han sido transformados en materia mineral por un proceso que se llama silicificación. Es decir, la materia vegetal ha sido sustituida por sílice. Este proceso de silicificación, un tipo particular de petrificación, tiene la particularidad que de alguna manera preserva la estructura orgánica. Se pueden ver anillos de crecimiento, acá se ve perfectamente la estructura interna de un estróbilo, porque está reemplazado por sílice, guardando su forma, su estructura. La carbonización es un tipo particular en el cual la materia orgánica, especialmente los vegetales, por presión y enterramiento, pierden sus partes líquidas, sus partes gaseosas, y se concentra el carbono.
el resultado es el material vegetal que queda carbonizado. Ustedes en rocas sedimentarias ya han visto cómo es ese proceso de carbonización, la transformación de la materia orgánica, especialmente vegetal, en carbón. Las impresiones, ¿sí?, no son restos del animal o del vegetal propiamente dicho, sino que es la marca, la impresión que deja cuando es enterrado en un fango, en una arena fina, y entonces su estructura, en este caso un helecho, en este caso un trilobite, en este caso un equinodermo, una estrella de mar, que han dejado la impresión en el sedimento. No es el resto petrificado, sino su impresión. Y los moldes son casos particulares donde el animal o vegetal ha sido enterrado, la parte orgánica, en este caso estamos viendo amonites y trilobites, las partes duras han sido disueltas, ¿sí? Y lo que queda entonces es el molde. Suele haber un molde externo, la parte de afuera como esta, y un molde interno, que sería este, o en este caso el molde externo a la izquierda, el molde interno a la derecha. En estos casos que tienen caparazones calcáreas, lo que sucede es que se disuelve esa caparazón de carbonato de calcio, pero queda el relleno y el molde, en todo caso, tanto externo y a veces, no siempre, el interno. Otro caso particular, y acá vuelvo a decir que los fósiles son restos o signos de actividad, ¿sí? Porque los signos fósiles son estos, son huellas o signos de actividad de especialmente de animales. Acá estamos viendo las huellas de un ave, ¿sí? Y acá estamos viendo huellas de un dinosaurio, ¿sí? Estos 3 dedos clásicos, que, bueno, al caminar por arenas, por fangos, por barros, han quedado luego las huellas sepultadas y se han conservado. Y las pistas o trazas son otro tipo de ignofósiles, otro tipo de signo de actividad, como son pistas dejadas, en este caso son pistas de trilobites, que se preservan en arenas, en ambientes marinos costeros, y en este caso tubos, que son el relleno de cuevas, de pequeñas cuevas, de organismos. Todos estos ignofósiles son tan importantes como los restos propiamente dichos. Vamos a ver rápidamente el origen de la vida, evolución biológica a lo largo de la escala del tiempo geológico, y hoy vamos a ver un poquito de eras precámbricas. El resto del tema lo vamos a ver en otra clase posterior, ¿sí? Recordemos entonces, en términos generales, esto de el conjunto de eras precámbricas, la era paleozoica, con sus periodos cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, la era mesozoica, con sus periodos triásico, jurásico y cretácico, y la era cenozoica, con sus periodos terciario y cuaternario, o paleógeno, neógeno y cuaternario. Vamos a empezar, como decía, por el conjunto de tiempos precámbricos. Y recuerdo entonces que el 80% de la historia de nuestro planeta está involucrada en los tiempos precámbricos. En estos tiempos precámbricos es poca la información que existe para poder reconstruir la historia, por muchos motivos. Primero, porque los fósiles son muy escasos, ¿sí? Porque hubo un periodo en el cual no había organismos vivos, y a partir de que aparecieron los organismos vivos, de todos modos, la preservación durante tantos miles de millones de años ha sido muy poco probable, y además los organismos primitivos, ¿sí?
tenía muy pocas posibilidades de fosilizarse, porque eran en principio organismos unicelulares u especies pluricelulares, pero muy elementales como para poder preservarse por fosilización. El primero de los eones de los tiempos precámbricos se denomina Ádico y va desde el origen de la Tierra hasta los 3.800 millones de años. ¿Cómo era la Tierra en ese tiempo? Lo vamos a ver muy brevemente, porque sí vamos a ver con mayor detalle luego las eras paleozoica y las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica, no tanto los tiempos precámbricos. Recién entonces se producía la acreción de la Tierra al sistema solar, había enorme cantidad de bombardeo de meteoritos, ¿sí? Me paso acá abajo y por eso se forma la Luna en un estado primitivo, ¿sí? A partir de esas colisiones precisamente con los asteroides y meteoritos que se iban produciendo en los comienzos de la historia de la Tierra, pero sí comienza en estos tiempos ádicos la diferenciación geoquímica primaria, es decir, empieza a constituirse un ordenamiento de los materiales sólidos por gravedad, con un núcleo con materiales más densos, un manto y una protocorteza con los materiales más livianos, cosa que ya hemos visto en el tema 1, inclusive, ¿sí? Es decir, en el núcleo están los materiales más densos, recordemos, el núcleo tiene fundamentalmente hierro y níquel, el manto no tan denso, con materiales del tipo de las peridotitas y rocas de alta densidad, y la protocorteza, que son los materiales menos densos, que entre comillas flotan sobre el manto, entre comillas porque el manto es tan sólido como la protocorteza o como la corteza posterior, ¿sí? Tengamos en cuenta que existen rocas datadas, ¿sí? Por métodos de cronología absoluta, de hasta 4.370 millones de años, en macizos de Australia, de Canadá y de Groenlandia. Hay rocas muy, muy antiguas, fechadas especialmente por uranio-plomo, en más de 4.000 millones de años. Luego viene el eón arcaico, que va entre los 3.800 y los 2.500 millones de años. Acá ya comienzan a formarse núcleos continentales. Estamos viendo, estos son núcleos continentales primigenios, ¿sí? Lo otro, esto, no existía en los tiempos del arcaico, solamente estos núcleos continentales, los demás eran grandes océanos, ¿sí? La atmósfera todavía no tenía oxígeno, era una atmósfera anoxigénica, sin embargo, se producen las primeras formas de vida que obviamente no requerían de oxígeno para vivir, y ya hay registros de las primeras glaciaciones. Las primeras formas de vida tienen alrededor de 3.800 millones de años y son bacterias, ¿sí? Eobacterium es el resto de vida más antiguo conocido. Empiezan a formarse a los 3.500 millones de años ya muchos estromatolitos, esto ya lo hemos visto y lo vieron en rocas sedimentarias, son rocas carbonáticas especialmente, ¿sí? Algas que precipitan el carbonato de calcio, acá hay estromatolitos vivientes, pero son muy antiguos. Estos canales, estos tubos son debidos al crecimiento permanente del alga y a medida que crece el alga se va precipitando el carbonato de calcio del agua que las cubre. La glaciación denominada huroniana
¿sí? Se produjo entre los 2.300, 2.700 millones de años, y hay registros de tilitas de esa edad en Canadá y en Sudáfrica, ¿sí? Estas son tilitas de la glaciación huroniana, quizá la más antigua conocida. Pasando al Proterozoico, entre los 2.500 y los 540 millones de años, a los 540 empieza la era paleozoica, ¿sí? Se termina el Precámbrico. Acá ya definidamente funciona la tectónica de placas, ya hay continentes, ya hay océanos definidos, ya hay zonas de subducción, ya empiezan a producirse colisiones continentales debido a la tectónica de placas. Se forma uno de los supercontinentes muy conocidos, que es el supercontinente de Rodinia, que estuvo presente durante el Proterozoico, estuvo formado durante el Proterozoico. La atmósfera se transforma en oxigénica, ya hay oxígeno, por eso precisamente ya hay un desarrollo importante de organismos, primero unicelulares, pero después pluricelulares, y hay glaciaciones intermitentes. En el Proterozoico superior, la distribución de los núcleos continentales era de este tipo, una reconstrucción de Rodinia hace unos 1.000 millones de años, ¿sí? Observen que acá, esto es Sudamérica, ¿sí? Lo que existía para esa época de Sudamérica era principalmente el macizo de Amazonia y el cratón del Río de la Plata, o el macizo o el microcontinente del Río de la Plata. La parte amarilla no existía, es posterior, ¿sí? Este pequeño continente del Río de la Plata es lo que conocemos hoy como el Tandilia o las sierras de Tandilia, ¿sí? Con extensión incluso a una parte en Uruguay. En la zona de Tandil, precisamente, existen rocas fechadas por dataciones absolutas de 2.200 millones de años, en Tandilia, ¿sí? Rocas de este tipo son migmatitas, especialmente gneisses y migmatitas, y hay una secuencia sedimentaria bastante importante, que es neoproterozoica, que tiene 800 o menos millones de años, alrededor de 700, 650 millones de años, una serie de rocas sedimentarias que, a pesar de su gran edad precámbrica, está muy poco deformada o casi nada deformada. La sucesión sedimentaria sigue estando en posición horizontal o subhorizontal. El periodo criogénico, entre los 630 y 850 millones de años, es particularmente frío, con formación de glaciares, y también en el Proterozoico hay otras glaciaciones. Acá tenemos una reconstrucción paleogeográfica a los 650 millones de años, es decir, en el Proterozoico superior, ¿sí? Con una gran masa de hielo en el polo sur. En el Proterozoico ya hay un enorme desarrollo de estromatolitos. Son muchas las unidades proterozoicas con estromatolitos en la provincia de Buenos Aires, en Tandilia, además de en esa secuencia de rocas neoproterozoicas que les señalé, hay grandes unidades estromatolíticas, ¿sí? Algas, nuevamente, todo esto representa crecimiento de las algas y precipitación de carbonato a medida que crece el alga. Estas están vistas de arriba, ¿sí? Como si viéramos esto desde el lado de arriba. Y esta es el perfil, la parte vertical del crecimiento algal. En el neoproterozoico, ya cerca del límite de las eras precámbricas, está presente lo que se llama fauna de Ediacara, especialmente importante en Australia, ¿sí? Donde ya hay gran cantidad de organismos muy poco evolucionados, pero pluricelulares. Esto es una reconstrucción de cómo se vería Ediacara, el ediacárico,
hace unos 600 millones de años, ¿sí? Y estas son las formas fósiles que existen en esa fauna de Ediacara. Son formas bastante raras, algunas parecidas a poríferos, a esponjas, a medusas, a cosas por el estilo. Con esto terminamos lo que es el precámbrico y vamos a seguir en la próxima con la era paleozoica. Chao.